Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 30 de mayo. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para analizar esa gran variedad de temas que acontecen a nivel nacional y que son tan importantes para las y los salvadoreños. Y es que estamos a 2 días de conmemorar 4 años desde que el presidente Nayib Bukele llegara al poder. Y es que en esos 4 años se puede analizar el funcionamiento del Plan Control Territorial, se puede analizar el éxito del régimen de excepción y también si las reformas a las leyes, si las reformas a los códigos han sido pertinentes. Y esto también ha apoyado y ha permitido que también el régimen de excepción funcione. Además, ¿solo se ha invertido en seguridad o es que lo que se ha hecho en educación, salud y economía también ha funcionado? Eso y más nosotros lo estaremos analizando, sí, cada uno de esos criterios, con nuestra invitada estelar, la honorable diputada de la Asamblea Legislativa, Dania González. Diputada, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado que nos acompañe. Buenas noches, Fernando, buenas noches a toda la audiencia de este programa Criterios. Siempre es un placer poder compartir con cada uno de ustedes, la población salvadoreña, acerca del trabajo legislativo que estamos haciendo y sobre todo compartir también los avances en la materia de esos logros que ha tenido el presidente Nayib Bukele en estos 4 años que ya vamos a celebrar en 2 días. El presidente Nayib Bukele llegará a la Asamblea Legislativa, es una sesión solemne y lo vamos a recibir en el Salón Azul para que él pueda dar a conocer a la población qué es lo que él ha hecho en estos 4 años. Obviamente tenemos que destacar en esa materia que de estos 4 años, 2 años él estuvo totalmente solo, sin gobernabilidad, sin asamblea legislativa. Sin embargo, nosotros desde la nueva asamblea ya tenemos 2 años dando esa gobernabilidad que le hacía falta a nuestro país para poder hacer las transformaciones que hoy en día vemos. Desde luego, y precisamente sobre esos temas vamos a hablar y entramos en materia con algo que nos menciona la diputada y es: hay que recordar que durante 2 años el presidente Bukele estuvo solo. Y es que en esa primera parte hay que hablar sobre el Plan Control Territorial. ¿Es que este plan tan novedoso funcionó desde el principio? ¿Se hizo como se debía? ¿O es que realmente la Asamblea Legislativa anterior representaba un gran obstáculo? Por favor, diputada. Sí, bueno, recordemos, el presidente Nayib Bukele tomó el poder el 1 de junio de 2019. Nosotros pues estuvimos ahí acompañándolo en el centro histórico de El Salvador y fue un día pues sumamente alegre para los salvadoreños. Bastaron 20 días, solamente 20 días, para que el presidente Nayib Bukele presentara al país ese plan de seguridad que él lo denominó Plan Control Territorial. En esos 20 días que empezó también a presentar la fase 1 y la fase 2, que era control territorial, más que todo recuperar esos territorios que los pandilleros habían secuestrado a lo largo de este tiempo. La fase 2 también que se refería al tema de oportunidades y que hoy vemos también cómo eso a nivel nacional se ha desplegado con la creación de los cubos y esas oportunidades para los jóvenes. Sin embargo, nosotros venimos de una vieja clase política en la que la Asamblea Legislativa no aprobó absolutamente nada con la materia de seguridad del presidente Nayib Bukele. De hecho, él en múltiples ocasiones solicitó a la Asamblea que pudieran aprobar el financiamiento de la cooperación internacional que en casos, por ejemplo, de los préstamos o la cooperación reembolsable o no reembolsable que iba a dar, en este caso, el Banco Centroamericano de Integración para el Desarrollo, BCIE, pues pasa todo este tipo de fondos por la Asamblea Legislativa
en primera, segunda vuelta la ratificación, pero la Asamblea Legislativa decidió no aprobarlo. Las justificaciones por parte de ellos, pues es simple y sencillamente oponerse a la agenda de país, porque básicamente no es que se estén oponiendo a un partido político o al presidente como tal, sino que la agenda del presidente Nayib Bukele es la agenda de la población salvadoreña. Entonces, básicamente ellos no aprobaron estos fondos. Nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa pues tiempo después y tomamos las mejores decisiones para el pueblo. Sin embargo, también cabe destacar que la población salvadoreña tiene memoria y nosotros veíamos que en ese transcurso del tiempo, los 2 años que el presidente estuvo luchando él solo, ¿qué hizo la Asamblea Legislativa? Bueno, ellos crearon una comisión especial para interpelar a los ministros, bueno, al ministro Monroy de Defensa, también en aquel entonces el viceministro de Seguridad, el actual comisionado general Mauricio Arriaza Chicas, y con el objetivo, ellos hicieron esto con el objetivo de destituirlos de sus cargos. Entonces, básicamente no únicamente se opusieron al financiamiento del Plan Control Territorial, algo que iba a salvar la vida de los salvadoreños, sino que también ellos estaban entorpeciendo la agenda de seguridad de los salvadoreños. Entonces, su merecido lo tuvieron el 28 de febrero de 2021, donde la población decidió relegarlos a una simple y sencilla esquina y donde ya no tienen pues decisión, tienen voto pero decisión no, y relativamente pues en este tipo de votaciones no necesitamos los votos de la oposición, gracias a Dios, para hacer las aprobaciones de gobernabilidad del presidente Nayib Bukele. Y por otro lado, nosotros cuando ingresamos al poder, mayo 2021, en ese mismo mes nosotros aprobamos el financiamiento para el Plan Control Territorial. Creo que uno de los propósitos también, más allá de los cuales la oposición tomaba en cuenta para oponerse, es el pasado político que ellos tienen. Ellos negociaron con pandillas, ellos hicieron una tregua, a ellos nunca les importaron las víctimas a causa de las pandillas, ellos generaron pues esa crisis luego de la firma de los acuerdos de paz, donde fue todo un show montado por parte de estos partidos políticos tradicionales que en realidad estaban sumamente unidos, y al final pues esto vino a cobrar la vida de muchísimos salvadoreños. También no únicamente perdieron sus vidas muchos, sino que también tuvieron que hacer desplazamiento forzoso interno en el país o incluso llevarlos a condiciones a abandonar el país y, bueno, abandonar El Salvador e irse sin absolutamente nada. Entonces, creo que todas esas condiciones que fueron generadas por estos partidos políticos, ellos, pues, número uno, no tienen la moral, nunca se van a reivindicar de sus acciones, y también ellos pactaron la materia electoral con los pandilleros, porque nosotros ahí podemos citar algunas investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República, en la cual veíamos a ex candidatos del partido Arena pues entregándoles dinero a los pandilleros, y hay una investigación donde también el FMLN lo hizo, Arena lo hizo. Entonces ellos básicamente hacían un trueque, les doy dinero, denme votos, y entre algunas propuestas que ahí nosotros veíamos era de actual jefe de fracción de Arena, que decía hay que llevar los centros de votación, las urnas a los penales. Entonces, de verdad creo que ellos siempre han visto todo de una manera electorera, y eso pues ha causado el dolor y sufrimiento de la población salvadoreña. Por eso nosotros no dudamos ni así en aprobar este financiamiento del Plan Control Territorial para que todo este escenario que hoy vivimos de seguridad gracias al régimen y todo este momento de paz que El Salvador está viviendo es pues propiciado por esas etapas, porque creo que no estaríamos donde estamos si no hubiésemos iniciado etapa por etapa. A ver, otro punto. ¿Se puede establecer que en estos 4 años de gestión el presidente
dignificó la labor que hace la Policía Nacional Civil y también la Fuerza Armada, tomando en cuenta cómo se les trataba antes, que para la labor que hacía la Policía Nacional Civil, si usted se recordará, diputada, en el gobierno anterior, el presidente Salvador Sánchez Serén, y prófugo de la justicia también, él decía que, o más bien, hizo un acto para entregar un par de cafeteras para que así los policías estuvieran más despiertos y con eso combatir la inseguridad. Entonces, en esos 4 años, ¿se ha dignificado la labor de la PNC y la Fuerza Armada? Bueno, ahora nosotros lo llamamos héroes. El presidente Nayib Bukele, de hecho, cuando se han metido con uno, ha desplegado a más de 5.000 policías, a más de 5.000 militares para poder hacer justicia en cualquier caso. En el pasado nosotros veíamos que los jueces, porque el tema del sistema judicial también es un tema que vale la pena destacar, el sistema judicial era tan corrupto que veíamos que un policía era cuestionado por hacer su labor, era cuestionado por arrestar a un pandillero claramente identificado y pues al final creo que hay incluso hasta videos, está sumamente documentado todo lo que hacían esos jueces que estaban a favor de los pandilleros. Por eso es que nosotros veíamos que en algunas ocasiones se llevaban a un pandillero preso, pero al día siguiente ese mismo pandillero ya estaba delinquiendo nuevamente en las colonias. Era por eso, porque no existía este respeto que ahora se tiene ante estos héroes azules, ante los militares, que hoy pues ellos están junto con las comunidades, la gente los recibe de buena manera, un militar es submilitar, un policía también, y en el pasado pues no tenían ni siquiera las condiciones dignas dentro de su trabajo, los recursos necesarios. Ellos nos han contado también que no tenían recursos como movilizarse y tenían más recursos las pandillas, como nosotros estábamos viviendo en un estado como ese, en el cual los pandilleros, a raíz de la extorsión y todos los movimientos que ellos tenían un gran poder económico, tenían más presupuesto incluso que el presupuesto que podían tener ambas instituciones y el Ministerio de Seguridad. Entonces, al final esto también a ellos los hacía más fuertes, que los jueces estuvieran con ellos, el financiamiento de las extorsiones y del trabajo honrado de la gente que iba a parar a las extorsiones versus una Policía Nacional Civil, una Fuerza Armada que no tenía las condiciones dignas, adecuadas, herramientas tecnológicas en las que hoy por hoy se han invertido. Gracias a todas estas fases tienen también un salario digno, porque era otro de las causas, porque un policía era muy fácil que ellos pudieran recibir dinero de las pandillas, porque tenían más dinero con las pandillas que con la institución en la que ellos trabajaban. Entonces toda esa dinámica ahora se ha cambiado. Y algo que menciona la diputada es que si se agarraba un pandillero al siguiente día estaba libre. Entonces, en estos 4 años de gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, las modificaciones a nuestra legislación han sido adecuadas, pertinentes, necesarias. Eso tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que tal cual como cerrábamos el bloque anterior, en estos 4 años siempre se habló de que gobiernos anteriores
Si usted denunciaba a un pandillero, a un criminal, la policía lo agarraba, pero ante la legislación, al siguiente día, ese criminal quedaba libre. Y lo peor es que hasta le daban información de quién le había denunciado. Entonces, aquí era altamente peligroso denunciar a un criminal. Pero en estos 4 años se han hecho múltiples reformas. Reformas que nosotros queremos investigar. Han sido adecuadas, han sido pertinentes, han sido necesarias y sobre todo han sido efectivas para combatir la criminalidad, diputada. Sí, en los 2 años de gobernabilidad del presidente Nayib Bukele, nosotros nos hemos dado la tarea no solamente de aprobar los fondos en materia de seguridad, sino que también hacer reformas integrales, y creo que esa es una dinámica que se ve en todas las leyes de nuestro país y todas las leyes que nosotros hemos reformado. Sin embargo, para mencionar unas cuantas, hemos hecho reformas al Código Penal para incrementar con cárcel de 20 a 30 años para quien forma parte de la pandilla Omara. La pena anterior eran únicamente 5 años y en 5 años pues salían como si nada y nuevamente a delinquir. Era de 5 a 8 años anteriormente, entonces ahora se ha incrementado de 20 a 30. También penas de 40 a 45 años de prisión para pandilleros cabecillas, creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas, y la condena anterior era de 9 a 14. Creo que con el aumento de estas penas pues ya se lo piensan 2 veces. De hecho, por eso veíamos incluso pandilleros que antes pues andaban sumamente orgullosos por la calle enseñando sus tatuajes y que ellos son los que mandaban en ese territorio. Sin embargo, cuando nosotros aprobamos estas reformas, veíamos que ellos se querían quitar esos tatuajes a como diera lugar, inclusive quemándose la piel. Sí. Y hemos visto diferentes escenarios, porque son bien creativos para eso, en los cuales ellos pues ahora se avergüenzan de ser pandilleros o de portar un tatuaje alusivo a las pandillas. Por otro lado, nosotros aprobamos la reforma a la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas. Estas aumentaron las penas para las pandillas en el rango entre 20 a 30 años de prisión, colocándole como un agravante más. También reformamos el artículo 8, 73, 88, 221 y 331 del Código Procesal Penal con el fin de endurecer todas las reglas relativas a la prevención, investigación, persecución y sanción de las conductas delictivas cometidas por miembros colaboradores, que es algo importante también de mencionar, porque hemos visto que probablemente alguien no andaba con un tatuaje que decía a cuál pandilla pertenecía, pero sí era parte de la cadena de valor o de suministro, sí, como queramos llamarlo, para que las pandillas cometieran estos delitos. Desde la persona que avisaba, ahí viene una patrulla, o ahí viene entrando tal persona para que le hicieran algún daño, pues eso es catalogado también postero como colaboradores. Y también los financistas de estos grupos terroristas. Estas modificaciones también se encuentran eliminar las medidas alternas a la detención para todos los miembros de grupos terroristas. También se agregaron nuevas medidas de protección para los jueces y aplicadores de justicia. Por ejemplo, en esto se han estado aumentando las penas. También la reforma a la ley penal juvenil, que incrementa la pena hasta 20 años por delitos de homicidio agravado, extorsión, secuestro, violación, agresión sexual, robo agravado, cuando hayan sido cometidos por un menor de 16 años. Y que, por cierto, en estos 4 años los centros penales se han convertido en auténticos centros de detención y de castigo, y ya no en los centros recreativos que venían siendo en gobiernos anteriores para llevarles pollo, pizza y hasta mujeres. Sí, nosotros veíamos en años anteriores que ahí hacían fiesta, básicamente no esos era privilegios como, se acabaron. Como una prisión, correcto. De hecho tenían... Vivían mejor adentro que afuera. Sí, tenían hasta telecomunicaciones dentro de la cárcel. Los pandilleros estaban muy comunicados. Desde ahí también cometían algunos crímenes, y creo que el Estado en su momento con los partidos tradicionales fueron cómplices. Lo veíamos el día de ayer también con la captura del exministro de Seguridad, con la condena, y también con la condena de prisión del expresidente Mauricio Funes, que nosotros veíamos que ellos
pues fueron parte de toda esta corrupción que existía dentro de los centros penales también, dentro de toda esa tregua que ellos iniciaron y las negociaciones que hicieron con las pandillas. Eso los convierte en cómplices. Toda esa sangre que derramó el pueblo salvadoreño también ha sido sangre que derramaron a causa de esta corrupción que por existía cierto, en el diputada, Estado. creo que usted se recordará cuando en su momento el exdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, manifestaba que en el gobierno de Salvador Sánchez Serén se mantuvo un solo día sin homicidios. Él lo veía como un gran éxito. Entonces, en esos 4 años también se puede poner como un emblema el más de un año sin homicidios del régimen de excepción. Sí, bueno, a la fecha vemos que ya suman más de 370 días con 0 homicidios. Eso es un logro histórico, de verdad. Creo que hay números que nosotros no podemos ver en el hecho de cuántas vidas se salvaron gracias a eso, pero si nosotros nos remitimos a fechas anteriores, había un promedio de hasta 20 a veces personas asesinadas en un día a causa de las pandillas. Entonces, creo que ahora la población percibe esta paz y estas libertades que hoy pueden tener, y cuando me refiero a libertades, que ellos pueden salir a la hora que sea. Es que yo estuve el fin de semana, por ejemplo, en Soyapango, un municipio que había sido muy estigmatizado por la violencia y también por las pandillas, y ahora a altas horas de la noche la población puede salir, puede estar también empoderando el comercio local ya hay vida que nocturna. Existe. Y antes, pues a las 5 de la tarde los vendedores me decían, no, a las 5 ya teníamos que guardar, hacer maletas y estar en casa, porque no podíamos incluso ni cruzar de un pasaje o de una colonia a otra. Entonces, esa es la realidad que ahora nosotros vivimos. La gente puede salir a la hora que sea, en el municipio que sea, y nosotros estamos haciendo que estas condiciones caminen día a día, y con cada una de las fases. Por ejemplo, la fase 5, que ya está siendo aplicada en el Plan Control Territorial, la fase de extracción, vemos todos estos cercos que se han implementado, iniciaron en Soyapango, en la Tutunichapa 1, La Granjita, ahora nosotros lo vemos en Nueva Concepción, y también vemos esta ofensiva contra el remanente de las pandillas, que son estrategias también que nos van a ayudar a garantizar que ningún pandillero ande suelto por las calles y que hasta el último pandillero esté preso. Eso muchísima gente se lo está preguntando. Esta ofensiva de la cual está hablando el presidente Bukele es sumamente necesaria para extraer a los remanentes que han quedado de las pandillas, o aquellos que todavía pretenden reorganizarse, reagruparse. Sí, bueno, recordemos que los datos nos dicen que existe un aproximado de 75,000 pandilleros aproximadamente. Sin embargo, las capturas a la fecha suman más de 68,000. Existe ese remanente del cual habla el presidente Nayib Bukele, que es necesario que se una todo el gabinete de seguridad, que lo hemos visto dando ya conferencias de prensa, incluso con las personas que asesinaron a nuestro héroe en Nueva Concepción, a quien lamentamos esta pérdida y su pérdida, y pues obviamente nosotros seguimos trabajando para que esto ya no suceda. El presidente Nayib Bukele tiene claro que hasta el último pandillero, porque no podemos dejar que uno solo quede en las calles y que quiera reagruparse, quiera volver a contaminar a las nuevas y futuras generaciones. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo necesario, vamos a estar ahí también desde la Asamblea Legislativa garantizando esta gobernabilidad para que el presidente tenga todos los recursos que necesite, y que estas fases que son bien importantes en esta ofensiva, pues nuestros héroes puedan dar esta lucha. Muchísimo se ha hablado de parte de la oposición que en estos 4 años se le dio mucha relevancia a lo que es la situación de la represión, pero que nunca se ha invertido en prevención. Es que en estos 4 años realmente no se ha hecho nada para alejar a las y los jóvenes de estos grupos criminales. Es cierto que en estos 4 años no se ha invertido nada en prevención, diputada. Bueno, eso es totalmente falso por parte de la oposición. Creo que ellos utilizaron una estrategia en su gobierno de fortalecer a las pandillas, o sea, todo lo contrario al discurso que ellos quieren promover hoy por hoy. También tenemos sumamente claro, la prevención es una de las metodologías que funcionan
en las comunidades, pero por eso es que se ha invertido en la fase número 2 del Plan Control Territorial, que se denomina Oportunidades. Esta es una estrategia de prevención de la violencia en la cual los jóvenes y la niñez de las comunidades altamente estigmatizadas por los gobiernos anteriores ahora gozan de una infraestructura en la que ellos pueden ser parte de diferentes actividades, tener tecnología de primera punta, también tienen el espacio para que ellos puedan desarrollar habilidades deportivas, culturales, artísticas, entre otros. He tenido la oportunidad de visitar algunos cubos que ya han sido pues inaugurados. De hecho, estuve con el presidente Nayib Bukele también en Soyapango el año pasado, porque fruto también de todo el financiamiento del Plan Control Territorial y de la cooperación internacional, ahora tenemos en diferentes partes estos cubos y los jóvenes pueden hacer uso de ellos al 100%. Y hablando en cuestión de prevención, ¿qué tanto se le ha invertido a la educación de nuestros niños y niñas? Pausa, volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. En estos 4 años se deben analizar diferentes áreas, diferentes aristas sobre qué es lo que se ha hecho en cada uno de los ramos del Estado. Y en esa parte se ha analizado el entorno de la seguridad. Pero, y en el caso de la educación, la oposición dice muchísimo que a esto no se le ha invertido nada. Aunque otro sector menciona de qué manera se le podría invertir a la educación si usted no quitaba a los pandilleros, si usted no los quitaba y les seguía permitiendo que no dejaran ir a nuestros niños y niñas a las escuelas y aprender en paz. Entonces, ¿cuánto se le ha invertido a la educación? ¿Se ha hecho alguna reforma sustancial? Por favor, diputado. Bueno, en estos 4 años el presidente Nayib Bukele, una de sus principales apuestas siempre ha sido la educación, y de hecho él también hablaba de esto en el plan Cuscatlán, que fueron sus promesas de campaña. Ha modernizado a todo el sector educativo público y ha hecho una gran inversión. De hecho, todos los presupuestos que ha presentado el gobierno hacia la Asamblea Legislativa siempre ha tenido como prioridad un presupuesto social, los más sociales en la historia de nuestro país. En el pasado, ni porque el expresidente del FMLN se llevaba esa bandera de que era profesor y que iba a modernizar la educación, pues no sucedió de esa forma, lamentablemente. Sin embargo, ha sido una prioridad para el presidente Nayib Bukele y ha transformado todo el sector educativo. Recordemos, y ya vamos a hablar también del tema de salud, pero tuvimos una pandemia también que nos orilló a todo el país a poder aprender nuevas herramientas de la tecnología para poder estar siempre conectados y nuevas formas de aprendizaje. Es por eso que el presidente Nayib Bukele capacitó a toda la planta docente de los centros públicos del país para poder aprender plataformas en las cuales pudieran dar sus clases de manera virtual. También el presidente Nayib Bukele solamente en este año 2023 su presupuesto asciende a más de 1.500 millones de dólares para el ramo de educación. Nosotros hemos hecho también a lo largo de estos meses atrás algunas aprobaciones importantes e incorporaciones al presupuesto general de la Nación para poder tener una alta conectividad a nivel nacional, independientemente de la zona, porque hay jóvenes que viven en todo nuestro país que a veces no tenían señal de internet o no llegaba a tal compañía. Ahora todos esos jóvenes tienen la oportunidad de conectarse a internet. El presidente les ha dado una computadora y una tablet a cada estudiante, bueno, la tablet a los más chiquitos, y una computadora de último modelo con internet totalmente gratis también a todos los maestros. Y esto es importante también porque ahora estamos a la vanguardia
de este mundo que tiene una gran generación de oportunidades y que en su mayoría se encuentran por esa metodología, por internet, con una computadora, y ahora nuestros jóvenes pues están aprendiendo aún más. También el presidente hablaba de proyectos de infraestructura en materia de educación con 5.150 Mi Nueva Escuela, que es un programa que él ha lanzado y que se pretende poder remodelar estos 5.150 centros educativos. Él también ya inició esta fase, obviamente paso a paso. El año pasado nosotros estuvimos en el departamento de Sonsonate presenciando cómo iba también ya el avance de la obra de esta remodelación de Mi Nueva Escuela, que no únicamente se limita a una infraestructura, sino que también al cambio de toda una metodología de enseñanza que son a la vanguardia de las exigencias a nivel internacional en materia de educación. Y esta currícula pues nos va a permitir que las nuevas generaciones, las futuras generaciones pues tengan todas esas condiciones que probablemente ustedes o yo no tuvimos en su momento. Yo recuerdo que a mí me tocaba, por ejemplo, estar pidiéndole dinero a mis papás para poder ir al ciber, ir a hacer alguna tarea, ir a una biblioteca municipal, y tenía que atravesar varias colonias y corría yo el peligro de que algo me pasara a causa de las pandillas. Sin embargo, pues creo que a mí no me pasó nada, pero conozco la historia de muchos de mis compañeros y amigos que pasaron por una situación difícil por no tener estas condiciones, o algunos jóvenes que se van quedando atrás también en la metodología por no tener este tipo de recursos. Ahora el presidente quiere que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes tengan lo mejor de lo mejor. También se ha lanzado el programa de las becas Roque Dalton, que ha sido otro de los programas para educación superior, que hemos visto los diferentes videos en los cuales los jóvenes ya han sido beneficiados de esto. Desde la nueva Asamblea Legislativa también hemos estado haciendo algunas leyes para la conectividad, para todo el tema de la reducción de la brecha digital, que ya hablábamos, es bien importante. Ahora los centros educativos también van a estar sumamente conectados con internet de alta tecnología. Starlink fue una compañía que fue la primera en llegar acá a Centroamérica, llegó a El Salvador como primer país de destino. Y ahora ese internet es el que el presidente está conectando a los diferentes centros escolares. Nosotros aprobamos también estas medidas desde la Asamblea Legislativa, y es importante que ahora nuestros jóvenes no se queden atrás, que vean que existe un mapa de oportunidades, que ahora ningún pandillero los va a limitar a poder salir adelante, a poder estudiar, a poder tener todas esas oportunidades, dedicarse a lo que a ellos les gusta: matemáticas, biología, robótica, tecnología, entre otros. Entonces, al final creo que estamos propiciando un clima totalmente diferente en el cual los jóvenes van a poder gozar de oportunidades, de centros escolares dignos, y pues es un plan también a largo plazo. Esto hace algunos, más o menos entre 9 y 10 años, se dialogaba dentro de las universidades y era que en el país no se hacía nada para invertir en la reducción de esa denominada brecha digital. Y es que en estos últimos años la hemos reducido más allá de lo que se había planteado, porque desde el gobierno anterior, cuando existía el programa Un Niño, Una Niña, Una Computadora, muchos decían: mire, es que esto es un gran avance, pero si las computadoras no eran buenas y si de igual manera las escuelas no tenían acceso a internet, entonces ¿de qué manera se podía funcionar? No salíamos de nada. Eso sí se puede decir ahora, la brecha digital se ha reducido considerablemente, y eso nos ha posicionado en la región. Claro, creo que estos programas han sido también una ventaja competitiva que va a tener y va a gozar nuestras futuras generaciones, ya que si bien es cierto, otros países probablemente se puedan tener más recursos, nosotros estamos invirtiendo desde la primera infancia de una manera integral, gracias también a las reformas y a las nuevas leyes que ha impulsado la primera dama de la República. Estamos ganando básicamente esta batalla de desprenderle a las nuevas generaciones a las pandillas, porque ellos eran los primeros que están reclutando, hasta niños reclutaban para cometer delitos. Ahora estos niños van a estar sumamente ocupados en sus centros educativos, en los cubos, aprendiendo diferentes cosas. Es un orgullo también a veces cuando nosotros vamos a algunos eventos, hemos acompañado
diferentes conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil y hay niños, hay jóvenes que están desarrollando otros talentos y habilidades. Estuve el sábado en Mexicanos también y vi ahí a 2 chicas cantando sumamente bien y son cosas a las que ahora le están apostando y que yo creo que en el pasado Se ha invertido en el arte. se ha invertido muchísimo. Creo que el Ministerio de Cultura ha hecho un gran rol. Vemos siempre una agenda cultural amarrada a todas las instituciones del gobierno de manera integral, que ha sido sumamente propicio para mantener nuestras tradiciones, costumbres, invertir también en el tema de la danza, que veo muchos eventos también a nivel nacional y se ha rescatado bastante esas costumbres. Creo que es una de las cosas que el gobierno ha potenciado muchísimo y que he tenido también el privilegio de estar presenciando algunos eventos de cultura y la comunidad internacional o algunos, por ejemplo, embajadores que se han hecho presentes también nos dicen, wow, o sea, ustedes están haciendo las cosas súper bien, esto antes no era posible acá en El Salvador y lo podemos ver desde el vestuario y toda la escenografía también de este tipo de eventos que son pues básicamente de primer mundo. Entonces los jóvenes, los niños ahora están interesados en este tipo de actividades y ya no en pertenecer a una pandilla, porque antes creo que esas eran las opciones que existían en la calle, o respetábamos esa ley de la calle, ver, oír y callar, o teníamos que pertenecer a una pandilla para poder encajar en la sociedad y en esas comunidades. Y pues ahora los jóvenes y los niños pueden elegir entre diversas actividades. También se puede rescatar que en estos 4 años se ha fortalecido mucho las relaciones con la República Popular China y eso, digamos, se puede materializar solo con ver cómo está creando la nueva Biblioteca Nacional, que eso también es una inversión para la juventud. Sí, de hecho esperamos que esté pronto terminada, pero hay avances muy significativos y se dan un paseo por el Centro Histórico de El Salvador. Ustedes van a poder apreciar esto dentro de esta Biblioteca Nacional. Es un lugar, un espacio muy moderno, una infraestructura muy moderna que ha donado el gobierno de China a El Salvador y pues esperamos que los jóvenes lo puedan disfrutar, sacarle el máximo provecho a estas oportunidades y que vivan en un país con paz, con libertades y también con oportunidades. Sobre todo eso, un país de paz y oportunidades. Pausa, ya volvemos con más. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Otro de los puntos por analizar es qué tanto se le ha invertido en estos 4 años al ramo de la salud. Y es que desde el principio el ramo de la salud se especificaba que no había medicinas, que los hospitales estaban carentes de una buena infraestructura. Entonces, en estos 4 años realmente se ha mejorado, la ciudadanía se ha beneficiado. A nivel internacional el país ya es reconocido por tener un buen sistema de salud. Diputada. Sí, bueno, creo que durante la pandemia nosotros pudimos ver cómo el gobierno actuaba de una manera inmediata, de una manera precisa, a pesar de todos los bloqueos que hacía la Asamblea Legislativa anterior, en la cual no aprobó financiamiento para poder atender la pandemia del COVID-19. En cambio, el presidente por su lado, gracias a gestiones, cooperación, él atendió esta pandemia de una manera de verdad inigualable, de una manera en la que de hecho fue reconocido a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud en el manejo y gestión de la pandemia. Nosotros de hecho pues heredamos un sistema de salud totalmente obsoleto, totalmente arruinado
en el cual nosotros hemos tenido que trabajar. De hecho, el presidente Nayib Bukele construyó el Hospital El Salvador, hizo todo lo posible para que no tuviésemos tantas víctimas por el tema del COVID-19, porque incluso nosotros cuando veíamos noticias de otros países, veíamos que tan difícil era la situación de esta enfermedad. Sin embargo, El Salvador fue de los países que más rápido pudo hacer las gestiones tanto de las vacunas, de las pruebas, tomó decisiones pues, muy valientes e inmediatas de cerrar el aeropuerto, cerrar fronteras para cuidar a la población salvadoreña, aparte de todos los proyectos que hizo de manera simultánea en materia económica también, para que los salvadoreños tuviésemos todo lo necesario, medicinas. Creo que casi que a todo el país estuvo pues alerta de esta enfermedad. En mi caso me dio 2 veces COVID, la primera vez en el mes de mayo del 2020 y pues tuve una atención sumamente buena y digna, creo yo, muy diferente a lo que estaban pasando los otros países, y estoy segura que cada uno de los salvadoreños vivió la atención de la manera que yo lo viví, desde que te hacían la prueba, de hecho hasta después también que nos pusieron las vacunas. El Salvador fue de los primeros países en tener esta vacuna, lejos de todas las críticas también que estaba haciendo la oposición y la Asamblea Legislativa anterior, en la cual pues ellos querían, y siempre han tenido ese objetivo de privatizar la salud, querían privatizar las vacunas, las pruebas, absolutamente todo. Y que las críticas se dieron desde el momento en que el presidente anunció que determinadas nacionalidades no podían entrar al país. Sí, de hecho creo que él fue muy valiente y a puro decreto ejecutivo pudo garantizarnos esas condiciones que pues necesitábamos en su momento para no tener víctimas que lamentar, o que sea un número muy reducido, porque la verdad que a comparación de otros países, El Salvador fue uno de los países que tuvo menos víctimas que lamentar por esa buena gestión, por ese buen manejo de la pandemia. También, lejos de la pandemia y de toda la inversión que se ha hecho en materia de salud, es importante destacar que se ha modernizado todo el sistema de salud. Nosotros, de hecho, vemos algunos robots ya tomando citas en los diferentes centros de salud. Se ha invertido en esta rama. También vemos que el personal médico también se la está pasando mejor que antes. Ahora son incentivados de manera económica, son turnos rotativos, las horas que ellos están dedicando a este trabajo que tienen que tener por vocación. Y creo que reconocer el trabajo de todo el personal médico es bien importante, porque son ellos quienes siempre están atendiéndonos de una manera u otra dentro de estos centros de salud, y reconocerles ese trabajo es importante. De hecho, es la misma metodología que él ha utilizado también en materia de seguridad y está funcionando. El presidente Nayib Bukele tiene sumamente claro también el tema de infraestructura, es algo que se está invirtiendo. Obviamente quiero que la población recuerde que el presidente está cumpliendo 4 años en su gobierno, y de esos 4 años, 2 él no fue apoyado por la Asamblea Legislativa. De esos 4 años, también 2 años estuvimos enfrentando esta pandemia, que hasta hace poco hemos tenido declaraciones por parte de la Organización Mundial de la Salud que la pandemia ya acabó. Sin embargo, estuvimos en una emergencia de salud a nivel nacional, y la nueva Asamblea Legislativa únicamente ha estado 2 años. Entonces creo que nosotros podemos medir y evaluar todos estos resultados también con base a ello, y ser conscientes que el país ha avanzado muchísimo. Y que, según se entiende, se ha avanzado incluso en la atención en maternidad con la ley Nacer con Cariño, que también las mujeres ya no tienen que preocuparse porque de repente algún miembro del personal de salud les vaya a criticar, les vaya a gritar o algo, sino que entiendo que ahora se sienten más seguras con esto. Sí, creo que todo eso es importante, hacer reformas integrales, hacer leyes que sean de beneficio para la gente, y en estos 2 años de gobernabilidad también se ha trabajado para estas reformas y esta nueva ley impulsada por la primera dama Gabriela de Bukele. De hecho, el día domingo yo me encontraba en el municipio de San Martín y una señora me abordó y nos dio las gracias por todo ese trabajo que estamos haciendo, y ella lo que más destaca es
la ley Nacer con Cariño, que cómo ahora le están ayudando a esas mujeres, porque ella tuvo su primer hijo a los 14 años y fue una pesadilla completamente dar a luz a su hijo acá en El Salvador. Entonces, escuchar esos testimonios y ver que ahora nosotros hemos tenido el poder para hacer esas transformaciones, pues es la satisfacción mayor en el mundo. Desde luego. Bueno, vamos con las conclusiones tras la pausa comercial. Volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A fin de cuentas, ¿qué es lo que se espera en este último año que le queda al presidente Bukele y a la Asamblea Legislativa? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se viene? ¿En qué se va a seguir trabajando, diputada? Sí, creo que nosotros tenemos una agenda en común con el presidente Nayib Bukele y básicamente vamos a continuar apoyando las medidas en materia de seguridad, todo lo que sea necesario para que el régimen de excepción continúe, para que los salvadoreños sigan sintiendo esta paz y esta tranquilidad en sus comunidades y para que nuestro país cada día avance. Nosotros lo vamos a hacer desde la Asamblea Legislativa en este año que nos queda. Y también creo que otra de las cosas importantes es continuar con esta gobernabilidad, tanto en materia de seguridad, pero también esa recuperación económica que tiene nuestro país y que está apoyando con leyes muy significativas como la recién aprobada de la ley de fomento a la innovación y manufactura tecnológica, que atrae inversiones, que también da incentivos no solo a nuestra diáspora que quiere invertir en el país, que de hecho ya invirtieron más de 550 millones de dólares que quieren regresar a El Salvador. También pues dar y propiciar todos estos espacios que ahora ya tenemos seguridad ciudadana, ya tenemos también seguridad jurídica con un presidente que la gente lo adora, que la gente lo quiere mucho y que nosotros hemos visto que en las encuestas está arriba del 91% de aceptación. Eso lo que nos quiere decir es que va a existir una gran seguridad jurídica en nuestro país. El partido, de hecho, también Nuevas Ideas es uno de los cuales en las encuestas de opinión pública sale mejor evaluado y es el que las personas más tienen en la mente. Entonces, todos esos escenarios propician una gran seguridad jurídica en la cual ahora también ya rescatada algunas de las partes sociales de nuestro país y también en materia de seguridad, pues queda estar invirtiendo, tener oportunidades a nivel local también para que las personas estén en sus comunidades con un empleo tranquilos, con su emprendimiento, con estos tipos de oportunidades, y por eso vamos a estar también dando esta gobernabilidad al presidente. Así sea, diputada. Diputada, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído todos sus criterios y ese análisis sobre ya los casi 4 años de gestión del presidente Nayib Bukele. Esperamos tenerla en una próxima ocasión. Gracias, Fernando, gracias a toda la audiencia de Criterios. Me pueden seguir en mis redes sociales y pendientes también el día jueves a las 8 p.m. la sesión solemne de los 4 años de gobierno del presidente Nayib Bukele. Desde luego. Amigos y amigas televidentes, hemos llegado al final del programa, aunque no nos vamos sin antes agradecerle a toda la producción y también enviarle un fraterno saludo a una de nuestras más increíbles televidentes, como es Stephanie Sevillano, quien estuvo de manteles largos, así que desde la producción le enviamos un gran abrazo. Hemos llegado al final y no se olvide que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.